Hubo un mundial que no pareció jugarse sobre la tierra, pareció jugarse más cerca del sol. Un torneo donde los cuerpos se agotaban por la altura, donde el calor partía los pulmones, donde las cámaras de televisión cambiaron para siempre la forma de ver el fútbol. Un mundial donde el campeón defensor cayó como un imperio cansado, donde Italia y Alemania jugaron una semifinal que parecía no querer terminar nunca, donde Pelé regresó después del dolor, después de los golpes, después de la duda, para cerrar una era con una sonrisa que todavía parece imposible. México 1970 no fue solo una Copa del Mundo, fue el mundial donde el fútbol dejó de ser un deporte en blanco y negro y se convirtió en mito. Bienvenidos a Mundial Secreto. Para entender México 1970 hay que mirar un mundo que estaba cambiando de piel. La televisión ya no era un lujo lejano, las imágenes viajaban más rápido, los colores empezaban a entrar en las casas y el fútbol, que durante décadas había sido contado por radios, periódicos y fotografías, estaba a punto de convertirse en espectáculo global. México recibía el Mundial apenas 2 años después de organizar los Juegos Olímpicos. El país quería mostrarse moderno, grande, preparado, pero detrás de la fiesta también existían sombras, tensiones sociales, heridas recientes y un deseo enorme de enseñar al mundo una imagen limpia, luminosa, perfecta. El escenario principal sería el Estadio Azteca, una mole gigantesca en la Ciudad de México, un templo de concreto donde la altura parecía convertir cada carrera en castigo. A más de 2000 metros sobre el nivel del mar, el aire no perdonaba y el calendario tampoco. Muchos partidos se jugaron bajo el sol del mediodía, pensados para llegar a Europa en horario televisivo. Para los jugadores, aquello no era solo fútbol, era resistencia. Brasil llegaba con miedo y esperanza. Había sido golpeado en Inglaterra 1966. Pelé había salido lesionado, perseguido por defensores, como si el mundo quisiera apagarlo antes de tiempo. Italia llegaba con historia, pero también con dudas. Alemania Federal llegaba con sed de revancha. Inglaterra llegaba como campeona del mundo. Y México, anfitrión, soñaba con dejar una marca imborrable. Pero nadie imaginaba que ese torneo iba a producir algunas de las imágenes más perfectas, más extrañas y más inolvidables de toda la historia del fútbol. El formato era claro, 16 selecciones, 4 grupos de 4, y solo los 2 mejores de cada grupo avanzaban a cuartos de final. Pero el camino no era simple. El clima, la altura y la presión televisiva convertían cada partido en una prueba física y mental. Las sedes eran distintas, pero todas tenían algo en común. El torneo parecía construido para que el mundo mirara. Ciudad de México, Guadalajara, León, Puebla y Toluca se convirtieron en escenarios de una historia que mezclaba fiesta, agotamiento y misterio. También hubo novedades que cambiaron el juego. Por primera vez, el Mundial tendría tarjetas amarillas y rojas como sistema visual de advertencia. El árbitro ya no solo hablaba, ahora mostraba señales que cualquier espectador podía entender. El fútbol se estaba adaptando a la televisión, y la televisión estaba transformando el fútbol en lenguaje universal. Otra novedad importante fue el uso de sustituciones. El fútbol empezaba a aceptar que el cuerpo humano tenía límites, especialmente en un torneo jugado bajo condiciones tan duras. Pero incluso con cambios, descanso y preparación, México 1970 exigía algo más. Exigía pulmones, exigía paciencia, exigía sobrevivir al sol. Y había otro protagonista silencioso, el balón. El Telstar, con sus paneles blancos y negros, fue diseñado para verse mejor en televisión. Parecía simple, pero era una señal clara. El Mundial ya no se jugaba solo para quienes estaban en el estadio. Brasil no llegó a México como una simple selección favorita. Llegó como una pregunta. ¿Podía volver a ser Brasil? Después del fracaso de 1966, había heridas abiertas. Pelé había pensado incluso en alejarse de los mundiales. El fútbol lo había golpeado demasiado. Pero en México regresó. Y no regresó solo. Jairzinho era velocidad y furia. Rivelino tenía una zurda que parecía disparar con humo. Tostán pensaba antes que todos. Gerson dirigía como si viera el partido desde arriba. Clodoaldo equilibraba el medio. Carlos Alberto era capitán, defensa y martillo. Brasil no era un equipo, era una constelación. Italia llegaba con una selección poderosa, pero dividida por una tensión interna. Rivera o Mazzola, 2 talentos enormes, 2 formas distintas de entender el fútbol. El entrenador Ferruccio Valcareggi manejó esa tensión con una forma
fórmula extraña. Uno jugaba una parte, el otro la otra. Lo llamaron la estafeta, el relevo, pero en un mundial de extremos hasta las ideas tácticas parecían secretos peligrosos. Alemania Federal llegó con una generación feroz. Gerd Müller era un depredador del área. No parecía elegante, pero era mortal. Donde otros veían rebotes, él veía goles. Donde otros llegaban tarde, él ya estaba esperando. Beckenbauer era otra cosa, frío, elegante, cerebral. Un defensor que jugaba como si tuviera un mapa escondido en la cabeza. Alemania no quería solo competir, quería borrar heridas. Y una de esas heridas tenía nombre: Inglaterra. Inglaterra llegaba como campeona del mundo. Todavía llevaba encima el peso de Wembley 1966. Tenía figuras, experiencia y orgullo. Pero defender una corona es distinto a conquistarla. Cuando eres campeón, todos te observan, todos te estudian, todos quieren verte caer. Y México no sería amable con nadie. México no era favorito al título, pero sí era protagonista emocional. Jugaba en casa, tenía público, energía, presión y una oportunidad histórica. Cada partido mexicano se sentía como una ceremonia. Cada avance era una promesa. Pero los mundiales no entregan gloria solo por ser anfitrión. El mundial comenzó con México contra la Unión. El estadio Azteca estaba lleno. El país esperaba una explosión, pero el partido terminó 0-0. No hubo goles, hubo tensión, hubo nervios. Hubo la sensación de que el torneo se abría no con un grito, sino con una respiración contenida. México despertó después. Venció a El Salvador y luego derrotó a Bélgica. El anfitrión avanzó a cuartos de final por primera vez en su historia mundialista. Brasil comenzó a mostrar que su fútbol no era solo belleza. También era violencia ofensiva, velocidad, precisión. Después venció a Inglaterra 1-0, en un partido que dejó una imagen eterna. Pelé cabeceó con fuerza. El balón parecía gol. El mundo parecía detenerse. Pero Gordon Banks voló y sacó una pelota imposible. Fue una atajada tan grande que todavía se recuerda como si hubiera ocurrido ayer. Brasil ganó por la mínima, pero ese partido dejó claro algo inquietante. Incluso cuando alguien lograba detener a Pelé, Brasil tenía más armas esperando en la sombra. Brasil avanzaba como si el torneo le perteneciera desde antes de empezar. Alemania Federal también mostró músculo. Gerd Müller empezó a marcar con una facilidad aterradora. México se enfrentó a Italia en cuartos de final. El sueño era enorme, el país quería seguir, el Azteca quería creer. México empezó golpeando primero, pero Italia no se asustó. El resultado final fue 4-1 para Italia. El sueño mexicano terminó en casa, y ese silencio fue distinto. México había sido anfitrión, había avanzado, había emocionado, pero el torneo seguía y los gigantes no esperaban a nadie. Brasil contra Perú fue uno de esos partidos que parecían jugarse con otra música. Perú, dirigido por Didi, el antiguo maestro brasileño, no llegó a esconderse. Tenía talento, técnica, descaro. Teófilo Cubillas era joven, brillante, peligroso, pero Brasil estaba en otro nivel. Ganó 4-2. No fue una destrucción sin alma. Fue un duelo hermoso, abierto, con goles, espacios y riesgo. Como si dos equipos hubieran decidido que el fútbol también podía ser un arte peligroso. Y entonces llegó una revancha cargada de fantasmas. Inglaterra contra Alemania Federal. 4 años antes, Inglaterra había ganado la final de 1966. Ahora se volvían a mirar en México. Inglaterra se puso 2-0. Parecía controlarlo todo, pero los partidos no terminan cuando una selección cree que ya ganó. Alemania despertó. Beckenbauer marcó. Uwe Seeler empató con un cabezazo extraño, casi de espaldas, como si el balón hubiera encontrado el camino por instinto. Y en la prórroga, Gerd Müller hizo lo que Gerd Müller hacía mejor. Apareció. Gol. 3-2. Inglaterra, el campeón del mundo, estaba fuera. El rey había caído bajo el sol mexicano. Brasil se enfrentó a Uruguay en semifinales, pero no era un partido cualquiera. Para Brasil, Uruguay era una sombra antigua, el recuerdo de 1950, el maracanazo, el día en que Brasil perdió una final que creía ganada, una herida nacional que todavía respiraba bajo la camiseta amarilla. Y cuando Uruguay empezó ganando, el fantasma volvió a levantarse. Por un momento, la historia pareció repetirse. Pero este Brasil no era el de 1950. Clodoaldo empató antes del descanso. Jairzinho puso el segundo. Rivelino cerró el tercero. Brasil ganó 3-1 y hubo una jugada sin gol que se volvió inmortal. Pelé dejó pasar el balón frente al arquero Mazurkiewicz, corrió por el otro lado y disparó. La pelota salió desviada. No fue gol, pero quedó como una prueba de algo más profundo. Pelé no solo quería ganar partidos, quería imaginar cosas que nadie había visto. La otra semifinal fue una batalla. Italia contra Alemania Federal. El partido que sería recordado como el partido del siglo. Italia golpeó primero con Boninsegna. Durante gran
gran parte del partido el marcador parecía congelado. Alemania atacaba, Italia resistía, el tiempo se consumía. Y entonces, cuando todo parecía terminado, Schnellinger empató en el último minuto. 1-1, prórroga. Lo que ocurrió después pareció una ruptura de la realidad. Alemania marcó, Italia respondió. Müller anotó, Rivera apareció. 5 goles en la prórroga. El marcador final fue Italia 4, Alemania Federal 3. Beckenbauer terminó jugando con el brazo inmovilizado. No podía abandonar, no podía rendirse. Su figura rota pero de pie se convirtió en una imagen brutal del Mundial. Italia ganó, pero salió de ese partido como si hubiera sobrevivido a una guerra. 21 de junio de 1970, Estadio Azteca, Brasil contra Italia. 2 selecciones con 2 títulos mundiales cada uno. No era solo una final, era una coronación. Italia venía marcada por la batalla contra Alemania. Había ganado, sí, pero había dejado parte del alma en la prórroga. Brasil, en cambio, llegaba con una sensación distinta. El primer golpe llegó por arriba. Pelé saltó y por un instante pareció quedarse suspendido en el aire más tiempo que todos los demás. Cabeceó. Gol. Brasil 1, Italia 0. Italia respondió con Boninsegna, aprovechando un error defensivo brasileño. 1-1. Por un momento, la final volvió a estar abierta, pero Brasil no se quebró. En el segundo tiempo, Gerson tomó el balón y disparó con una precisión fría. 2-1. Luego Jairzinho marcó el tercero. Había anotado en todos los partidos del torneo. Era una fuerza imparable, una línea directa hacia el gol. 3-1. Y entonces llegó la jugada final, la secuencia perfecta. Brasil movió el balón desde su propio campo. Toques, pausas, cambios de ritmo. Clodoaldo dejó rivales atrás. Rivellino abrió, Jairzinho avanzó, Pelé recibió y Pelé no corrió, no se desesperó. Luego tocó hacia la derecha. Carlos Alberto apareció como un tren. Disparo cruzado. Gol. Brasil 4, Italia 1. Ese gol no fue solo el cierre de una final, fue una firma. La firma de un equipo que muchos consideran el más hermoso de todos los tiempos. Brasil era campeón del mundo por tercera vez. Pelé era el primer jugador en ganar 3 mundiales. Y el trofeo Jules Rimet se iba para Brasil, para siempre. México 1970 fue brillante en pantalla, pero cruel en el campo. Muchos partidos se jugaron en horarios duros para favorecer las transmisiones internacionales. El resultado fue un torneo donde el calor y la altura se volvieron rivales invisibles. Pelé llegó a México con una historia de dolor detrás. En 1966 había sido castigado físicamente hasta quedar fuera de combate. La final no entregaba una copa cualquiera. Quien ganara su tercer mundial se quedaría con el trofeo Jules Rimet de forma definitiva. Brasil lo consiguió, pero años después, ese trofeo terminaría envuelto en otra historia oscura. Sería robado y nunca recuperado. México 1970 fue el mundial donde el fútbol pareció alcanzar una forma perfecta, pero sobre todo fue el mundial de Brasil, no un Brasil común. Un Brasil que jugó como si entendiera secretos que los demás todavía no podían descifrar. Aquel 4-1 contra Italia no fue simplemente una victoria, fue una declaración. Brasil no ganó el mundial, Brasil lo iluminó. Y cuando Pelé levantó el trofeo, el mundo no vio únicamente a un campeón, vio el final de una época, vio al fútbol entrando definitivamente en la memoria global, vio el instante en que un equipo dejó de ser selección y se convirtió en leyenda. Si este video te pareció fascinante, suscríbete y dale al me gusta, porque en el próximo episodio viajaremos al Mundial de Fútbol de 1974, el torneo donde apareció la naranja mecánica, donde el fútbol total desafió al mundo y donde Alemania Federal convirtió su propia casa en una trampa. No te lo pierdas.